Los medios de comunicación tradicionales, como son la radio, la televisión, los mismos diarios, ¿cómo deben enfrentar el boom de los podcasts? Porque los podcasts no son moda, son una situación que ya es real. ¿Deberían competir con los podcasts o adaptarlos a sus estrategias de comunicación? Jorge Haley es un media strategist y periodista con mucha experiencia en medios de comunicación y lo tenemos el día de hoy en Podcast and Business. Él ha trabajado en Radio Programas de Perú, ha trabajado en Cadena Ser, ha trabajado como director de Infobae, entonces sabe mucho el tema de los medios de comunicación y qué se está enfrentando en la actualidad con el boom de los podcasts, que no es una moda, sino más bien es un cambio de paradigma en los medios de comunicación. Como lo mencionaba en la introducción, estoy en una conexión Boston-Lima con Jorge Haley. Jorge es un gerente con muy buena experiencia en medios de comunicación que seguramente ya nos va a conversar el día de hoy cuál es su background profesional en forma muy breve, y yo quería darle la bienvenida a Jorge a mi podcast. Jorge, ¿cómo estás? Gusto de tenerte, saludándote desde Boston. Hola, muy buenas, un saludo a todos y por supuesto a toda la gente que está escuchando este podcast. Perfecto. Jorge, antes de conversar, yo siempre le suelo preguntar a mis invitados cuál es su background profesional. En forma breve, tú podrías compartir con nosotros a qué te dedicas, qué has hecho en los años pasados, cuál es tu experiencia. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible para ir a lo que verdaderamente quiere escuchar la gente, ¿no? Que es hablar de la industria del podcast, de lo que está pasando, etc. Tengo 47 años, soy periodista y siempre me voy a seguir presentando como un periodista. Llevo más de 25 años de trabajo en el mundo de los medios de comunicación. Yo comencé mi carrera, mi profesión en la radio, pasé luego un tiempito en la televisión, pero allá por el año 1997 me llegó una maravillosa oportunidad cuando un grupo de unos jóvenes emprendedores crearon una compañía que se llamó Patagon.com y que luego se convirtió en una compañía muy famosa porque se compró en más de $1.000 millones en una operación hecha en el año 2000. Entonces, a partir de ese momento yo me introduzco en el mundo digital en 1997 y llevo, digamos, la experiencia, lo que yo estaba haciendo en el mundo de la radio, en las experiencias televisivas y escribiendo, lo llevo hacia el mundo digital. Y bueno, he sido director de Infobae, cuando Infobae, entre 2000, sobre todo Infobae nace en 2002, yo llego como director en 2004 y Infobae experimenta un muy fuerte crecimiento. Gracias al éxito de Infobae, a mí me ficha el diario El País de España y me lleva a vivir a Madrid, donde estuve radicado por 5 años, y allí fui también director de cadenaser.com. La cadena Ser, para contarle a quienes no conocen, es la radio más importante de España, es la número 1 de España, es una radio increíble, digamos, de la que yo me siento profundamente orgulloso de haber pasado por ese lugar, porque es una escuela de conocimiento, de aprendizaje increíble. Bueno, yo fui el director durante casi 3 años de la estrategia digital de cadenaser.com, y luego trabajé armando muchas redacciones digitales en medios, en distintos países. He pasado por Colombia, por Costa Rica, por Ucrania, por Portugal, por Perú. He trabajado en muchos países, por Venezuela mismo. En la época de Chávez trabajé en la transformación digital de un medio allá por el 2008, antes de, digamos, cuando ya estaba en medio de la locura de Venezuela, pero todavía no tan desbandada como terminó ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, y en estos últimos años he sido el gerente de contenidos del grupo RPP, que es el grupo de radio más importante del Perú, el número 1, y que es además la marca de mayor credibilidad en periodística. Entonces, yo me presento como periodista, me sigo considerando un periodista, pero es verdad que en los últimos años ya llevo más al frente de dirigir medios que de la gestión periodística, que igual me sigue encantando. Claro, ahora mejor aún porque tienes los dos lados de la moneda, el tema de periodista en sí y el tema de la gerencia, dirección y todo esto que tiene que ver con el tema de la transformación en los medios de comunicación. Y uno de estos procesos de transformación de los medios de comunicación que están enfrentando desde ahora son los podcasts. Definitivamente. Tú publicaste un artículo muy interesante en agosto 19 acerca del podcast, El control del oyente, que lo leí, lo compartí y este podcast que estamos grabando ahora, este episodio, va a ser parte del análisis de este interesante artículo. Jorge, en este artículo tú mencionas
que el auge del podcasting debe entenderse como parte del cambio de paradigma. Yo asumo que el cambio de paradigma es el tema de la transformación digital y no solamente como una moda. ¿Qué es lo que te refieres con eso? El cambio de paradigma no es la transformación digital, ¿Ok? sino la forma en la que hemos adoptado costumbres y hábitos a Ujú. la hora de consumir información, de consumir contenidos y hasta de entretenernos. Ok. Y podríamos citar decenas de ejemplos con esto, Juan Carlos, pero el cambio de paradigma es el cambio de paradigma que en el año 98, 99 hacíamos los que ya nos habíamos metido en el mundo digital y le decíamos a los periódicos, decíamos, muchachos, cuidado que cuando la gente empiece a tener masivamente computadoras y se conecte a Internet, no va a necesitar comprarse un periódico para informarse, porque en Ujú. Internet se va a encontrar en aquel momento con los portales, ¿te acuerdas de Yahoo? Claro. Este, que empezaban a ofrecer noticias, BCN, etcétera. claro. Exactamente, MSN, estaba el que nació, había nacido, si no me equivoco, en Uruguay, que ahora no me puedo acordar su nombre, pero bueno, salieron, y bueno, Patagon.com, por ejemplo, Ujú. era una especie de banco online para compra-venta de acciones, pero yo era el gerente de contenidos y Patagon.com te ofrecía toda la información financiera y económica que necesitaba una persona en un día para informarse, Ujú. sin necesidad, de manera totalmente gratuita, compitiendo de alguna forma con los diarios económicos, en el caso de Argentina o en el caso de Venezuela, que era donde teníamos distintas oficinas. Argentina, Venezuela, Miami, Chile, Patagon tenía oficinas, México, en todos lados. Bueno, en México tú podías leer Patagon y te informabas con muy buenos artículos, con muy buenos analistas que publicaban información de lo que pasaba a nivel financiero. Eso competía con los diarios económicos del lugar. Entonces, el cambio de paradigma es la forma en la que la gente consume. Hoy, un chico que tiene 18 años o 20 años, de ninguna manera prende la televisión. La televisión abierta, los canales abiertos que uno ve, en general hoy el público que tienen es un público mayoritariamente de más de 50 años. Exacto. Eh, Puedo contarte el caso de la Argentina. En la Argentina, quien mira televisión y al número uno de la televisión en Argentina, hoy lo ve una tercera parte de la audiencia que tenía hace solo 10 años o Ujú. 15 años, un tercio, pero adicionalmente quien ve ese programa hoy es una mujer que tiene más de 50 años. Correcto. Y con la radio informativa y hasta con la radio musical. En Interesante. España, el oyente de la radio musical en España tiene un promedio de 40 años. Ujú. 40 años, es un señor hecho y derecho. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado el paradigma? Y es algo que yo vengo como un monje predicando desde hace unos años. Ujú. Es, miren señores, la industria de la televisión, la industria de la radio, ¿todavía es rentable? Sí. ¿Todavía está generando dinero? Sí. Pero todos sabemos que cada año hay menos plata y menos dinero en estas industrias. ¿Por qué? Porque el dinero de la publicidad se está yendo a dispositivos y hacia medios 100% digitales. Exacto. Hace apenas un mes hemos conocido que en Chile, en el mercado chileno, cuando miramos la torta publicitaria, ¿Ya? el 31% de la inversión publicitaria en Chile se hace en medios digitales. ¿Ya ves? El 30% se hace en televisión. Es decir, señores, ya el digital ha superado a la televisión como, digamos, como principal destino de la inversión publicitaria. Y esto que lo ves en Estados Unidos, Ujú. cuando yo estoy en países como el Perú, cuando viajo a Colombia, y cuando empiezo a hablar con los medios y charlo con los gerentes, y dicen, no, para eso falta mucho tiempo. No, 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 señores, no falta mucho tiempo. Exacto. Eso ya es una Una realidad. realidad que está ocurriendo y que no tiene que ver, nuevamente, no tiene que ver con la transformación digital, Ujú. tiene que ver con que nosotros mismos, en la forma de comportarnos a la hora de consumir entretenimiento, información y consumir contenidos, hemos cambiado el hábito. Y si hemos cambiado el hábito, los que tienen que cambiar son los medios. No somos los usuarios
los que vamos a imponerle a los medios, ¿Qué cosa? perdón, no somos los usuarios los que tenemos que cambiar, son los medios los que van a recibir la imposición de los usuarios de cómo quieren ser consumidos. Exacto. Sí, y retomando eso, el ejemplo claro que mencionas en tu artículo, pues el tema de Netflix versus Blockbuster, o el tema de Instagram, por ejemplo, con el tema de Kodak. Kodak y Blockbuster pensaron que siempre iba a seguir igual, pues no, después de unos tiempos le salió todo al revés, y bueno, ahora tenemos Netflix, tenemos Hulu, tenemos Ujú. Amazon Prime, etcétera, que son parte de cambiar el paradigma de cómo consumir de repente unas películas, ¿verdad? Ujú, exactamente. Fíjate lo que pasa con la industria del cine. Ujú. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Cuando hoy miramos las películas más taquilleras, ¿qué son? Básicamente franquicias de Marvel o productos Disney o productos que están vinculados con, bueno, superhéroes, etc. Ujú. Ya hoy no te encuentras con esas películas, Blanca, ¿no? O sea, realmente. hoy uno se pregunta, ¿la lista de Schindler hoy tendría éxito en el público actual? Bueno, en Netflix la verían cientos de millones de personas, Claro, pero no sé si en el cine, ¿no? sí, Fíjate lo que ha pasado con la saga esta de los Avengers, ¿no? así Mira, es. los Avengers se han convertido en un fenómeno, La que marca. tú ves, claro, en un fenómeno de marca, en donde millones y millones de personas han ido al cine. Ahora, una película profunda, esas películas que uno hace solo 15 años, que uno veía esas películas que ganaban el Oscar, que eran historias muy, muy humanas, qué sé yo, un Mystic River Exacto. del gran Clint Eastwood. Bueno, ese tipo de películas hoy, claro, en el mundo de Netflix pueden ser un éxito. Tal vez Ya en no, taquilla de cine hoy, realmente no duren más allá de 2 semanas, con claro. mucha suerte. Pero sin embargo, los productos de franquicias están funcionando bien. ¿Esto qué es? Es parte de que la gente quiere consumir de No, otra manera. Y esto exacto. es lo que creo que le puede pasar un poco a la radio, ¿sí? Y a Ujú. los podcasts, que bueno, que iremos conversando en el desarrollo de este podcast. Justo, Jorge, yo te iba a mencionar eso. Hablemos de la radio, que tú bien mencionas. La radio, en lugar de competir con los podcasts, debería adaptarlos, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Esto está bien Porque interesante. a veces dicen, no, los podcasts. ¿Y qué pasa cuando a la gente le sale el tema de los podcasts a la radio? Inmediatamente la radio les cambia el nombre. No, llamémoslo audio digital, audio demanda. No, tienes que llamarlo tal como es, Ujú. podcast. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, te voy a contar, Juan Carlos, una cosa que acabo de escribir hace 48 horas para un trabajo que estoy haciendo de una investigación. ¿Ya? Y yo estaba pensando en lo siguiente, la gente, ya empezó el debate, ¿no? Ya empezó el debate en que si el podcast es radio o no, y entonces están los que dicen, bueno, el lenguaje sonoro finalmente es la radio, y están los puristas del podcast que dicen, no, el podcast no tiene nada que ver con la radio, etcétera, etcétera. Claro. Mira, yo creo que está muy bien llamar tanto a la radio como al podcast, ¿sí? Como lenguaje sonoro. Está bien llamarlo, me parece bien, porque finalmente estamos hablando de consumir un tipo de producto que es audio, Así. ¿sí? O Ok. sea, tú sabes que si tú escuchas radio, puedes estar corriendo, haciendo actividad física, o puedes estar planchando en tu casa, o puedes estar en tu coche manejando en un viaje de placer o de vacaciones, escuchando sonido. O sea, el audio ofrece, a diferencia de la lectura y a diferencia de la imagen televisiva, Ujú, ¿sí? Ofrece la posibilidad de que es una actividad que puedes desarrollar mientras haces otra cosa. O sea, exacto. puede ser multitasking Ujú, escuchando audio. eso es Si yo cierto. estoy leyendo un libro, no puedo estar leyendo un libro y mirando televisión, porque la vista demanda, no podemos Claro, hacer las dos cosas al mismo claro, tiempo, tienes que detenerte. pero el audio sí. Entonces, primer punto en común que tienen el podcast y la radio son dos actividades, o sea, es una actividad de audio que Ujú, nos permite hacer otra cosa en simultáneo. Eso ya para mí me parece una ventaja. Pues sí, yo no puedo ir caminando por la calle viendo televisión, pero sí puedo ir obviamente. caminando por la calle escuchando la radio o escuchando un podcast. Así es. Entonces ya tenemos un punto que tienen en común. Ahora vamos a establecer las diferencias, ¿no? Que las he agrupado de esta forma. A ver, la radio es un producto que transmite en vivo y en directo, y que Ujú, la radio tiene mucho de espontaneidad, tiene mucho de sorpresa, mucho del momento, mucho de que
estoy haciendo esto, pero puede pasar algo y estoy cambiando lo Ujú. que estoy haciendo al aire, ¿no? Entra una noticia, pasa algo, puedo cambiar porque hay espontaneidad. El podcast es un producto, como el que estamos haciendo en este momento, que está grabado, que en este caso tiene una charla de una El conversación tópico, claro. tiene parte de espontaneidad, pero la temática fue absolutamente preestablecida entre tú y yo Así es. cuando hablamos antes de grabar esto que estamos haciendo ahora. O sea, Ujú. nos pusimos, por lo menos en decir, mira, vamos a hablar de este tema. Ok. La radio tiene que tú puedes sorprender con la pregunta, que puedes cambiar el tema, etcétera, porque hay espontaneidad y porque se en vivo y en directo. Ujú. La radio en general ofrece el contenido que es un contenido generalista y que apunta a ser masivo. El podcast suele apuntar a un contenido más especializado, mucho más segmentado. Así es. La radio es noticiosa y coyuntural. Ujú. El podcast es analítico y temático, es más profundo. Exacto, exacto. La radio nos ofrece fugacidad, instantaneidad y alcance masivo. El podcast nos puede ofrecer un producto perenne, ¿no? El evergreen, ¿no? Claro. Este audio que estamos grabando ahora lo puedes escuchar hoy, mañana o dentro de 2 meses, que lo que estamos diciendo no está perdiendo, no está perdiendo actualidad, porque no estamos siendo temporales. Ajá. Es un producto curado, es un producto para targets que son segmentados y personalizados. La radio tiene un modelo de ingresos completamente ya definido, Ujú. que es la publicidad. El podcast tiene un modelo de ingresos que todavía está en un proceso de desarrollo. De Hay un adaptabilidad. poco de patrocinio, puede haber suscripción, puede haber programática. La radio está compitiendo por shares de audiencia local. Ujú. Claro, el que escucha en RPP en Perú, ¿sí? Es contenido local, pero en Colombia escucha RCN, en Miami escuchará Actualidad Radio o en Argentina escuchará Radio Mitre, que dan Exacto. contenido local. En cambio, el contenido del podcast es de distribución global y que siendo audiencias específicas, no dejan de ser audiencias globales. Exacto. Ahora, A un colombiano no le importa lo que dice la radio peruana, pero lo no, que a un colombiano, a un peruano, a un le argentino, importa esta esto que conversación. estamos hablando le puede interesar. Exacto. Ahora, partiendo de eso, qué bueno que lo has mencionado. Definitivamente llegamos a la conclusión de que el oyente de podcast y el oyente de radio son completamente diferentes. Yo estuve haciendo un análisis, Jorge, y Estatista menciona que el oyente de podcast es un oyente, vamos a decir, preparado, es un Ujú. oyente bien informado, esa es la palabra que utilizó Estatista, y que inclusive su promedio de ingreso salarial, inclusive salarial, el estrato socioeconómico es mucho mejor. Entonces, ¿qué opinión te merece eso? Porque sí existe la diferencia, pues el radio lo van a escuchar en todos lados, pero en este caso, ¿qué diferencia tú crees de los oyentes? Mira, tú sabes, en esto que me dices, yo lo enmarcaría dentro de lo que se llaman los early adopters, ¿no? Ajá. ¿Por qué el podcast hoy tiene ese tipo de audiencia y ese tipo de público? Porque es lo mismo que pasó cuando nació el teléfono celular. Ujú. Cuando el teléfono celular surgió, los primeros que tuvieron el teléfono celular eran las clases altas que podían pagarlo porque era muy caro, era muy costoso y era casi un símbolo de estatus. Lo Exacto. mismo pasa con cada, digamos, con cada industria cuando salen los primeros productos, cuando sale un producto nuevo, cuando salió el iPhone, Ujú. ¿sí? O cuando salió el primer Samsung, obviamente el producto era caro y ¿quiénes compraban ese producto? Y la gente que podía comprarlo, y era gente que solía tener mayor poder adquisitivo, ergo, en general, también tienen que ver con, sobre todo en el mundo de Latinoamérica, con un nivel educativo más alto que los otros sectores. Entonces yo creo que hoy el podcast tiene esto porque es parte natural de un fenómeno, de un producto Sí, nuevo. Netflix no lo tuvo todo el mundo. claro, Hay ¿no? gente, o sea, yo soy cliente de Netflix desde que nació Netflix. Claro. Sin embargo, yo conozco mucha gente que recién, que hoy Está, está en otro estatus, que recién hace un año que entraron a Netflix. ¿Por qué? Porque siempre los sectores normalmente más formados o más educados son los que toman las innovaciones en productos, en tecnología, las toman antes que los sectores medios y más bajos que llegan un poco más tarde. Entonces yo creo que eso es lo que pasa hoy con el podcast, mm, pero no tengo ninguna duda
no tengo ninguna duda de que el podcast va a ser un producto mucho más masivo y mucho más naturalizado, como lo es hoy Netflix prácticamente en todo el mundo para todos los sectores. Exacto. Qué interesante. Ahora, Jorge, tú tienes experiencia de haber trabajado en muchos radios importantes alrededor del mundo. ¿Cómo sería el proceso de adaptabilidad de, por ejemplo, de una radio grande de adicionar los podcasts dentro de su estrategia? Enlatar las anteriores noticias y ponerlos en un nuevo, entre comillas, podcast, o cómo sería ese proceso. Te lo digo por qué, porque, por ejemplo, la BBC Radio, ellos tienen un podcast que se llama Costing the Earth, que hacen investigación netamente acerca del cambio climático. Yo acabo de lanzar un nuevo podcast que se llama Circular Podcast, que es acerca de protección del cambio climático, donde hacen investigación, por ejemplo, meteorólogos, biólogos, veterinarios, zoólogos, arqueólogos, ornitólogos, etcétera. Entonces, ¿cómo? Y tiene un propio budget, un propio presupuesto, obviamente, producción, etcétera, que no tiene nada que hacer con la gente regular que escuchamos de 8 a 10 de la mañana en las noticias, etcétera, que les asignan los trabajos. ¿Cómo hacer ese proceso? ¿Tú crees que Latinoamérica está lista, las radios de Latinoamérica están listas para tener, por ejemplo, un podcast como el de la BBC Radio, que no solamente tiene uno, tiene varios? ¿Tú crees que está listo? No, no están listas. ¿Por qué? Soy contundente en esto porque primero voy a decir que siempre he sido una persona que me ha gustado mucho el investigar, el estudiar, el compartir experiencias. Mira, yo solamente en los 2 últimos meses he estado en Barcelona, Madrid, Bogotá y Santiago de Chile. Y en todos lados a donde estoy, voy y veo medios y converso con gerentes de medios y me reúno con ellos y les pregunto sobre la mirada, sobre qué piensan, sobre cómo lo ven. Y te lo voy a decir claramente, además con datos en la mano. Yeah. El caso de Estados Unidos es un caso paradigmático a nivel de podcast y a nivel de medios. Los 2 podcasts más descargados de los Estados Unidos son The Daily, de The New York Times, y el podcast de NPR News, que tiene, además del App First, que es un producto muy bueno y que está entre los 5 más descargados de los Estados Unidos cada día, tiene un producto de noticias que genera para el mundo del podcast. ¿Ok? Bien, dicho esto, me voy y he analizado qué pasa en el consumo de podcast de Spotify y de iTunes en México, en Perú, en Colombia, en Argentina y en Chile. Y adivina qué, ningún medio está entre lo más descargado de cada país. Ninguno, repito, ninguno. Y tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que los medios líderes, mientras que en los Estados Unidos el podcast más descargado del país está generado por un diario, no por una radio, y el segundo más descargado está generado por una radio, uno se pregunta, ¿qué pasa en Latinoamérica? Bueno, cuando yo te digo que no están listos, me estoy refiriendo a que lo que nos pasa en Latinoamérica es que sigue habiendo una total resistencia y confianza en que mantener el modelo tradicional nos va a garantizar vivir. O sea, están todos en terapia intensiva, ¿sí? Con pronóstico reservado, sería en términos médicos, y la solución es más de lo mismo. Entonces, cuando tú dices, oye, si tu tratamiento te está manteniendo en terapia intensiva y en pronóstico reservado, no esperes un milagro para que te recuperes. Busca otros tratamientos, ¿sí?, que te permitan salir de la terapia intensiva. Y este es el problema que tienen todas las industrias, sobre todo del mundo de los medios de comunicación, que es la enorme dificultad y sobre todo el enorme miedo a que un cambio no les permita tener éxito. Y esto es lo más interesante. Mira, yo miro, por ejemplo, en el Perú, estuve mirando las descargas, obviamente por vivir aquí en Lima, estuve mirando las descargas. Entre los 10 podcasts más descargados de Perú, no hay ninguno que tenga que ver con la información, por ejemplo. Ninguno. Y acá viene la parte interesante. Todos los productos más escuchados, sean en México, en Argentina o sean en el Perú, son de productos de podcast
nativos y Independiente. no vinculados a medios de comunicación. Interesante. Y para más INRI, digamos, Ujú. para cerrar esto, cuando los medios empaquetan simplemente, la radio empaqueta, y lo digo por la experiencia que nosotros hemos hecho trabajando como gerente de contenidos del grupo RPP, Ujú. el empaquetar productos de radio y exponerlos como podcast no le interesa a nadie. Claro, O sea, ¿tienen descargas? Sí tienen descargas, pero a mí no pero me no es claro. realmente, o sea, te puedo decir Primero que no que es un podcast. La exactamente, porque producción, estás per empaquetando se, radio. exacto, la producción per se es hablar de un determinado punto. Exactamente. Claro. Y este Entonces, la particular, solución, si me sí, permites, claro. simplemente para concluir, la solución que hay es que realmente se pongan los medios, si van a abordar podcast, ¿sí? Ujú. Se pongan a pensar con la dinámica, con la lógica y con el modelo de negocios del podcast. Claro. Si alguien piensa que una radio, por hacer podcast, va a pautar publicidad como pauta, vendiendo por alcance y frecuencia, Ujú. que es como venden las radios, pues no va por ese lado. Y esto es nuevamente, remitimos siempre al mismo. El título que le tiene que quedar para la gente que nos esté escuchando Sí. es, señores, cambió el paradigma. Netflix cambió el paradigma de consumo de televisión y de las series y de contenido audiovisual. Ok, Claro. hoy la gente quiere series totalmente, dame todas de una sola vez, Y yo quiero administrar a qué hora, en qué dispositivo y cuándo la veo. A mí no me vas a obligar más a que yo me tengo que sentar a las 9 de la noche frente al televisor con papá, mamá y mis hermanos para ver esperando la que se tele. ponga así. Claro. Eso ha muerto, eso está muerto. Entonces, claro, si la tele no entendió eso, obviamente la tele va a ir languideciendo. Por eso es que Estados Unidos, que siempre es quien se adelanta, por eso es que grandes compañías como HBO, Así ¿sí?, es. han decidido crear su propio contenido sobre sus propias plataformas y dejar de pensar en los suscriptores del cable. En depender. Claro, en depender. Y ahora, tú sabes que yo estuve analizando que si, por ejemplo, si una empresa, vamos a decir, como RPP, toma la posta y hace, por ejemplo, imita a la BBC Radio y haciendo un podcast, por ejemplo, el Costing There, ¿te imaginas también? Le generará trabajo, porque habrá trabajo para meteorólogos, habrá trabajo para biólogos que encargados de la producción y todo eso, y no será solamente un radio dedicado a las noticias, sino crecerá mucho más. Ese es muy, muy interesante este tema, pero como tú dices, todavía hay un gap ahí que jala. Para terminar, Jorge, esta conversación, ¿qué sugerencias tú darías para las empresas de comunicación que nos están escuchando en Uruguay, Paraguay, Colombia, etcétera, Costa Rica, Nicaragua? ¿Qué sugerencias darías tú en cuanto a adaptar el podcast como una estrategia? Bueno, aquí Edward de Bono escribió un libro que se titula Seis sombreros para pensar, ¿Ya? ¿no? Hace unos años, recordarás, que utiliza la imagen de los sombreros de que uno tiene que pensar las cosas de distintas formas, ¿no? Ujú. Y yo también quiero aquí hacer como un llamado a la realidad. Mi rol por un lado, de periodista y de una persona que lleva muchos años en el mercado digital y que tiene convicciones absolutas respecto de lo que está pasando en la industria digital, me tengo que poner también el sombrero de ser un gestor que ha tenido que ser gerente en En medios todos de lados. comunicación y tener que manejar y ver también qué es lo que pasa con los ingresos, etc. Mira, en toda empresa, Juan Carlos, Ujú. la cuenta de resultados es la que manda, ¿ok? Así es. Y la cuenta de resultados es, señores, ¿cuánto hemos vendido? ¿Cuánto estamos gastando? ¿Cuánto es el EBITDA que tiene nuestra compañía? Ujú. ¿Por qué? Porque sabemos que el EBITDA de alguna manera fija el valor de tu compañía, ¿sí? De cara a inversores, de cara a lanzamientos, de cara incluso por ejemplo, decidir cotizar en la bolsa. Entonces, acá nunca podemos olvidarnos que por más románticos y por más que digamos, che, el podcast es una maravilla, qué Ujú. bueno, vámonos todos al podcast. Ok, muchachos, show me the money, Exacto. te dicen todo. Y esto es una realidad. O sea, la realidad es que cuando yo me siento
con el presidente, ya sea del grupo RPP, me puedo sentar con el gerente general o el presidente del grupo RCN o el grupo Clarín en la Argentina, ¿Ya? te van a decir, fenómeno, maestro, todo muy bien, todo muy lindo, pero ¿y la plata? ¿De cuánto estamos hablando para esto? Entonces, la cuenta de resultados manda. Ujú. Claro, si vamos a apostar por el podcast en una organización, ok, tenemos que pensar en cómo vamos a generar ingresos sin ninguna duda. Ok, Correcto. pero si pensamos con el paradigma del medio masivo, como eran los periódicos, como era la televisión y como era la radio, Ujú. y queremos que por salir con 4 podcasts yo me tengo que generar y financiar la pérdida que estoy obteniendo por la caída de la publicidad en la radio o en la televisión, Ya veo. ahí estamos mal rumbeados, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque esto es parte también de lo que hay que entender. The Daily, y esto por favor que lo escuchen toda la gente que nos está oyendo, Ujú. yo quisiera ver qué radio de Latinoamérica cobra por pautar por mes un aviso, ¿sí? Ujú. $290.000. No, pues. Ninguna, Claro. ninguna. No están ni en la de, yo creo que, bueno, por ahí México puede estar más grande, pero si vamos a mercados como el argentino, como el peruano, como el chileno, te puedo asegurar que no llegan al 10% de una pauta publicitaria radial de eso. Bueno, pautar en The Daily cuesta $290.000 por mes. Claro. En un podcast que se descargan a diario 2 millones de personas y que ha superado los 1.000 millones de descargas desde que se lanzó. Entonces, ok, claro, ahora alguien va a abrir los ojos y va a decir, ok, hagamos como The Daily. Sí, pero ya no vas a ganar los $290.000. ¿Por qué? Porque The Daily, ¿sí? Fue el primero que lo hizo, y lo hizo un diario y no lo hizo una radio. Porque si las radios se hubieran adelantado. El caso que hay que mirar con mucha atención y que a mí me parece paradigmático y muy interesante es la gran apuesta de Podium Podcast Pues, del grupo Prisa. Conozco a su gente, conozco quienes están ahí, y ya ahí veo. sí tenés una apuesta muy seria. Pero claro, la cuenta de resultados, si hoy alguien simplemente la mira, seguramente diría, ya, pero todavía los números no salen. No, Ujú. claro que no salen. Facebook perdió plata durante 8 años, Así es. ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, que lo que hay que pensar para un medio es, ok, si todavía obtengo ingresos con mi canal de televisión, con mi radio o con parte de mi suscripción de los periódicos, es cómo voy sustentando un Ujú. modelo sin estar pensando, que es lo que te piden todos, que lo pongas en marcha y que a los seis meses ya te tiene que estar No, dando ingresos. claro, no, O sea, esto es lo que hay que cambiar, que el podcast no es la salvación de la radio. No, no, no. La radio va a seguir viviendo. Yo soy un firme creyente eso es en cierto. que la radio va a seguir viviendo, pero va a vivir en un entorno diferente al actual, en una experiencia de consumo diferente al actual, como pasa con los periódicos. Los periódicos están allí, son mucho más chicos, venden mucho menos, pero yo no creo que se mueran o sea, yo no creo que se vaya a morir El No. País o El Mundo o Clarín, o sea, pero lo que pasa es que ha cambiado el modelo de negocio Ujú. y ya no pueden esperar que los ingresos vengan por la publicidad y la suscripción, sino que tienen que crear, como está haciendo La Nación con los podcasts, o, para cerrar, si querés, Juan Carlos, Ujú. comentemos lo que está haciendo en este momento El Tiempo de Bogotá. Claro. Con su lanzamiento de podcast, obtuvieron 5 millones de descargas en un mes. Si Ujú. haces más o menos al costo, al CPM, esos son más o menos $50.000. Bueno, mirá, $50.000 de publicidad digital Y en nuevo, una y nuevo. industria donde está dominando, claro, la programática y las page views, que de repente encuentres que un diario encuentra una vía de negocios, y ahí vas a entender por qué razón El Tiempo de Bogotá ha decidido poner su estudio de radio y de podcast en Producción. el medio de la redacción. Qué bueno, qué bueno. Eso es a imitar, mi querido Jorge, de verdad. De verdad, es bueno porque está adaptándose, en lugar de pelearse con lo nuevo, se está adaptando a estos, a cambiar el paradigma que estuvimos hablando al inicio, ¿verdad? Exacto. Ujú. Como decía Albert Einstein, la única constante con la que vamos a convivir es el cambio. Exacto. Lo que tú haces hoy puede tener éxito. Hoy tú puedes hacer un producto que te puede ir muy bien por los próximos 2 años, pero luego llega alguien que lo hace mejor
y te quita tu audiencia. Exacto. Vas a tener que estar. Entonces, ¿qué sería ideal en una industria tan lánguida, tan complicada como es la industria de medios? Lo ideal es que tengan internamente equipos que funcionen de manera autónoma, como hizo Spotify en su momento, Ujú. para poder crear nuevas experiencias y nuevos formatos. ¿Quiénes hacen eso? La BBC, Ujú. el New York Times, ¿sí? O sea, esos grandes medios son los que han creado unidades que luego el resto del mundo quiere imitar, claro, pero para más que imitar, hay que encontrar la solución a tu problemática local. El New York Times es uno solo. No puede ser que, o sea, La Nación en Argentina o El Tiempo en Bogotá no van a ser el New York Times. ¿Por qué? Porque son países diferentes, culturas diferentes, situaciones de países totalmente diferentes. Cada uno tiene que encontrar su propio camino, casi como la vida misma. Exacto, eso es cierto. Jorge, esa es una conversación muy, muy interesante, muy profunda en cuanto al tema de la radio y los podcasts. De verdad me deja muchas ideas. Y es más, ya estoy pensando en escribir un artículo acerca de esta conversación, además de publicar el episodio en sí. Jorge, ¿dónde la gente puede contactar contigo para de repente, no sé, algunos consejos o temas de tu experiencia laboral o alguna consultoría? ¿Dónde pueden contactar contigo? Mira, bueno, yo estoy, todavía me encuentro en Lima, pero en los próximos días me estoy mudando a Bogotá, ¿Ya? donde me voy a instalar. Bogotá me parece una base de operaciones a nivel regional muy, muy interesante y de verdad que Colombia está viviendo una transformación y una vida que me parece admirable, a nivel empresarial, a nivel de apuestas de medios. Fíjate que te he puesto precisamente ejemplos justamente de Colombia porque están haciendo cosas muy, muy interesantes. Entonces, conmigo es fácil, me pueden buscar a través de LinkedIn ¿Ya? como Jorge Haley. Me ¿Ya? pueden buscar en Twitter como Jorge Haley. En general, hoy es muy fácil. Hoy tú pones un nombre en Google y automáticamente van a encontrar allí, como también van a encontrar que no escribo tan seguido como quisiera, ¿Ya? ¿sí? Pero también van a encontrar a través de Medium algunas de las reflexiones que vengo publicando desde hace mucho tiempo sobre esta transformación y además porque en general en mi forma de trabajar y de gestionar me gusta mucho incidir en los cambios y en las transformaciones de las culturas empresarias. Ese es Y el esto es absolutamente, me entristece que muchas veces esas cuentas de resultados que se buscan tan de corto plazo, Ujú. lamentablemente nunca llego a verlas porque ya luego ya me fui para otra empresa, pero yo sé que luego terminan pasando como me pasó cuando, fíjate, los primeros programas nativos digitales, ¿sí? Que eran solamente de streaming que podías escuchar en España, los lancé en el año 2009 en cadenaser.com, que era Play Fútbol y Play Basket, dos programas que solamente se podían escuchar online y ¿Ya? teníamos ya en aquel momento 10 o 12 canales de podcast. Y te estoy Wow, hablando de esto hace 10 años, claro. que cosas. Claro, alguien me dice, pero mira, bueno, tal vez nos adelantamos 10 años, pero sí hicimos cosas con las que fuimos primerísimos y muchas veces ese momentum, ¿no? Hay que aprovecharlo. Que a veces uno tiene que ver, que a veces uno se adelanta a los tiempos, pero no hay que dejar de apostar, porque fíjate, Ujú. hacer ese tipo de cosas hoy hace también que años más tarde grupos como Prisa tengan una compañía como Podium, que es una compañía que finalmente, ¿eso por qué? Porque había gente que compró dentro del grupo Prisa el concepto del audio digital, el Ujú. concepto del mundo del podcast y eso. Por eso es que yo confío muchísimo en Podium y su equipo gestor en este momento, de verdad, son geniales. O sea, yo sé que Podium va a ser un súper éxito y vas a ver que luego en Latinoamérica vamos a querer imitar modelos como Podium, pero bueno, pero ellos son los que se van a quedar con la torta. No, yo estoy seguro que sí. Yo también comencé así, más o menos, unos 6 años. Dije, no, vamos a hacer el tema de los podcasts, sacando, entre comillas, ventaja de que estoy en Boston y para ponerlo en Latinoamérica. Y mira, está trayendo resultados después de un tiempo. Pero Exacto. también falta mucho trabajo por hacer. Jorge, yo te quería agradecer por tu tiempo. Gracias a ti, Juan Carlos, y muchas gracias también a la gente que escucha esto y espero de verdad, de corazón, que alguna de las locuras o
o de cosas raras que puedo llegar a veces a decir, los ayude a pensar. De verdad, Juan Carlos, estoy convencido de que el consumidor, las audiencias, la gente, las sociedades, saben tomar decisiones. A veces políticamente no eligen muy bien, pero creo que estamos en una etapa en el mundo, que es lo que trajo Internet en estos últimos 20 años, que es fantástico verla, esta transformación, este mundo que estamos viendo, este alcance al conocimiento que nunca la historia de la humanidad tuvo en sus manos y que hoy podés acceder desde un teléfono celular a todo el conocimiento. En solo Es clic. maravilloso. Así es. Sepamos usarlo, seamos responsables, seamos conscientes y busquemos el conocimiento para hacer mejores sociedades, mejores medios, todo mejor. O sea, estamos en una época fantástica y esa época tiene que ver con este gran cambio paradigmático de las sociedades que trajo la digitalización. Así es. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. No, soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.